Un manuscrito que contiene revelaciones celestiales, un milagro profético en 40 páginas sagradas. En un pequeño pueblo del norte de México, donde las montañas susurran historias antiguas y las estrellas llenan el cielo de esperanza, vivía Enrique, un hombre de fe tremenda. A sus 35 años, era un pilar en la iglesia local, un faro de amor y dedicación, un padre cuya vida orbitaba alrededor de su pequeña Valentina. Pero qué dolor profundo ese amor era. Su hija de solo 7 años cargaba con una enfermedad terminal, y la tristeza abrazaba su hogar como una sombra. Las noches eran largas, y cada oración que elevaban al cielo era un grito desesperado por un milagro. Una noche, las velas iluminaban suavemente la iglesia, y mientras la comunidad se unía en vigilia, un extraño destello llamaba la atención de Enrique. En un rincón olvidado del altar, un viejo baúl parecía resplandecer en medio de la oscuridad. Sin pensarlo, se acercó, sintiendo que algo poderoso lo atraía. Con un ligero crujido, el baúl se abrió, y al instante un aire antiguo envolvió a Enrique. Dentro había un manuscrito cubierto de polvo, un documento que parecía vibrar con el eco de siglos. En la portada, un ojo de vidrio parecía observarlo, y un escalofrío recorrió su espalda. La presencia divina estaba cerca. Al abrir las páginas, la tinta parecía brillar, revelando profecías que resonaban con la realidad de su pueblo. Palabras que hablaban de esperanza y sanación, de gloria y redención. Enrique sintió que su corazón latía con fuerza. Estas palabras eran su respuesta, su guía. La fe en él comenzó a arder como una llama viva. Compartió el descubrimiento con sus vecinos, desatando una oleada de positivismo y escepticismo en igual medida. ¿Era posible que estas palabras fueran la clave para salvar a Valentina? ¿Podían reconocer la mano de Dios en un viejo manuscrito? Sin embargo, el escepticismo brotó entre algunos líderes eclesiásticos. ¿Cómo podemos confiar en un viejo papel?, cuestionaban. Pero Enrique, con la mirada llena de determinación, decidió no ceder. La fe crecía dentro de él, y, aunque la angustia se hacía cada vez más pesada con el tiempo, sentía que el manuscrito tenía un propósito. La situación de Valentina se volvía más crítica. Los médicos no ofrecían más soluciones, y la angustia se adueñaba de cada rincón. Enrique sabía que debía actuar, y decidió convocar a la comunidad a unirse en una intensa oración. Fue en la víspera de la fiesta del santo patrono, cuando la atmósfera se tornó electrizante. Enrique, rodeado de amigos y creyentes, llevó el manuscrito al centro. Con cada oración elevada, el aire parecía vibrar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho. Con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A medida que la vigilia avanzaba, un brillo celestial comenzó a emanar del manuscrito. Las luces del templo danzaban, la congregación respiraba en unísono, y, en un momento culminante, una luz deslumbrante brotó como un río de gloria. Enrique sintió la cercanía de un poder indescriptible. En medio de la calma reverente, el llanto de Valentina resonó, pero esta vez no era de dolor, sino de júbilo. Una sanación milagrosa había ocurrido, y con ella un nuevo amanecer brillaba sobre el pueblo. Los corazones se llenaron de gratitud y alegría, pero aún quedaba esa pregunta flotando en el aire. ¿Qué otros secretos guardaba el antiguo manuscrito? ¿Era solo el inicio de una nueva historia divina? ¿Podrían juntos enfrentar los desafíos que seguramente se avecinaban? La fe colectiva había comenzado a conectar corazones, pero el verdadero milagro apenas había comenzado. El resplandor del manuscrito iluminaba el pequeño templo, y Enrique miraba a los rostros de su comunidad. Cada uno parecía bañado por una luz celestial, iluminando la oscuridad que hasta hacía poco envolvía sus corazones. La risa de Valentina, pura y llena de alegría, hizo eco en los muros de la iglesia, y una ola de esperanza se derramó entre los presentes.
En ese instante, Enrique supo que no solo habían presenciado un milagro, sino que también estaban en la antesala de una transformación en sus vidas. Pero la noche aún guardaba secretos. En la profundidad de su ser, Enrique sentía el palpitar del manuscrito, un latido que lo llamaba a descubrir más. Sin embargo, las voces de dudas y escepticismo no se habían callado del todo. Algunos aún murmuraban sobre la fragilidad de un papel antiguo. Pero Enrique, con la luz de la fe por delante, decidió que no se permitiría dudar. «Escuchen», dijo con firmeza, alzando el manuscrito. «Esto no es solo un texto, son las palabras de nuestro Dios, un mensaje de amor y poder. Juntos podemos desatar fuerzas de sanación y transformación. La fe no se debilita ante la resistencia, se fortalece». Los murmullos se apagaron y una onda de acuerdo comenzaba a amasar en sus corazones. Enrique, notando la conexión en el aire, propuso un nuevo encuentro. Un retiro, un tiempo para meditar y ahondar en las enseñanzas del manuscrito. Mientras la comunidad asentía, un susurro de emoción se hallaba en el aire. Había algo más grande en juego y todos formaban parte de ello. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Se organizaron grupos de oración y estudio, donde todos se reunían a desentrañar el mensaje del viejo manuscrito. Las noches se convirtieron en momentos de alabanza, cánticos que salían de corazones unidos. Enrique observaba cómo la fe pasaba de ser individual a colectiva, cómo la comunidad se veía elevada por una esperanza renovada. Mientras tanto, Valentina continuaba maravillando a todos con su vitalidad renovada. Cada día, sus risas y juegos llenaban el pueblo, creando un ambiente de celebración. Sin embargo, Enrique, aunque agradecido, no podía evitar sentir una inquietud interna. Sabía que los desafíos no habrían terminado con un solo milagro. En su corazón, comprendía que era solo el comienzo de un viaje espiritual más profundo. Las páginas del manuscrito seguían revelando secretos, pero también advertencias. El camino de la fe no está exento de pruebas y tempestades. La comunidad, cada vez más unida, se preparaba para el retiro espiritual. A medida que el gran día se acercaba, un aire de anticipación llenaba el espacio. Todos estaban listos para enfrentar lo desconocido, deseos de adentrarse en el misterio que el manuscrito aún guardaba. Enrique convocó a todos para una última oración antes de partir. Con manos entrelazadas, oraron fervientemente, pidiendo claridad y fortaleza. En ese instante, las luces parpadearon y una brisa suave recorrió la iglesia. Era un recordatorio de que estaban bajo la mirada amorosa de Dios, guiados hacia su plan divino. Enrique sintió esa conexión palpable, como una chispa eléctrica en el aire. Y justo cuando Enrique exclamaba un «Amén» lleno de fe, un grito inesperado resonó desde el fondo del templo. Una misteriosa figura apareció en la entrada, iluminada por una luz dorada que emanaba de ella. Con una voz que parecía resonar en cada rincón, dijo: «El verdadero desafío aún está por llegar». Así, la historia de Enrique y su comunidad estaba lejos de terminar. El manuscrito iba a desvelar mucho más, un camino que prometía revelaciones y nuevas pruebas. ¿Qué otras enseñanzas les aguardaban? ¿Qué pruebas les esperaban en su camino? La aventura espiritual apenas comenzaba. La figura misteriosa se mantuvo en la puerta, envuelta en un halo resplandeciente, como si la luz misma se hubiera hecho carne. Enrique sintió que su corazón latía con fuerza. Todos los presentes, paralizados, la miraban con mezcla de asombro y temor. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La comunidad, unida por la fe, no se atrevía a romper el silencio que envolvía el templo. «Soy un mensajero de lo alto», dijo la figura, su voz resonando con una autoridad que desbordaba paz y poder. «He venido a guiarlos en este tiempo de desafío. El manuscrito que tienen en sus manos no solo es un testamento de amor divino, sino un faro en la tormenta que necesitan atravesar». Enrique sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras la figura se acercaba lentamente. Había algo en su esencia que lo atraía, algo que lo llenaba de esperanza y al mismo tiempo lo llenaba de inquietud. «¿Qué tipo de desafío?», preguntó.
la sinceridad en su voz. Las puertas del cielo se han abierto, y con ellas las fuerzas oscuras también están en movimiento. Lo que deben aprender de ese manuscrito se convertirá en su armadura, respondió el mensajero, mirando de uno en uno a cada miembro de la congregación. Pronto enfrentarán adversidades que pondrán a prueba su fe. Pero las pruebas son oportunidades para crecer, para fortalecer su confianza en Dios. Un susurro de preocupación recorrió entre los fieles. No obstante, Valentina, iluminada por una luz interna, se adelantó con valentía. «Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra?», afirmó, desbordante de coraje, mientras las palabras resonaban con fuerza en sus corazones. La figura la observó, sonriendo con aprobación, como si viera en ella un reflejo puro de la fe. Enrique, inspirado por la osadía de la niña, instó a la comunidad a mantenerse unida. «El manuscrito nos dará la claridad que necesitamos. No permitiremos que el miedo se infiltre entre nosotros. Vamos a enfrentar lo que venga con esperanza y amor». Sus palabras encendieron un fuego en los corazones de todos. El mensajero pareció satisfecha y dijo: «Recuerden, el viaje que emprenderán no será fácil, pero en cada desafío hay una victoria esperando. Crean en las promesas de Dios, y Él les proporcionará la fuerza necesaria». Luego, su mirada se tornó seria. «Y no olviden, el tiempo es limitado. Las pruebas no esperarán, necesitan prepararse». Con esas palabras, la figura dio un paso atrás, comenzando a desvanecerse en la luz. Pero antes de desaparecer completamente, dejó caer un objeto brillante que aterrizó suavemente en el altar del templo. Era un pequeño cristal que reflejaba luz en todas direcciones, un símbolo de protección y guía. El ambiente estaba cargado de emoción y preguntas. Enrique miró hacia el cristal y luego a su comunidad. «Este es el primer paso hacia nuestro retiro. Debemos usar lo que hemos aprendido y lo que está por venir. Lo que este cristal representa será un recordatorio de nuestra unidad y fe en el camino que nos queda». El tiempo apremiaba y la comunidad comenzó a prepararse para lo que venía. La anticipación se convirtió en fervor, cada cual buscando en su corazón la verdad que necesitaba afrontar. Mientras se organizaban, Enrique sintió una certeza creciendo en su interior. Era un llamado profundo, algo que le decía que la conexión entre ellos se iba a fortalecer en maneras inimaginables. Así, la historia de Enrique y su comunidad se abría a un nuevo capítulo. No sabían aún qué les traería el futuro, pero estaban decididos a enfrentarlo juntos con fe inquebrantable. Mientras se preparaban para el retiro, un súbito silencio cayó sobre el templo. Una sensación sobrecogedora impregnó el aire, como si algo asombroso estuviera a punto de desatarse. ¿Qué decisiones tomarían al enfrentarse a las sombras que se acercaban? ¿Qué revelaciones del manuscrito cambiarían el rumbo de sus vidas una vez más? La aventura espiritual apenas comenzaba. El amanecer se asomó por las ventanas del templo, bañando el interior con un resplandor suave y dorado. Enrique se encontraba en pie frente al altar, sintiendo la vibración del cristal que aún emitía luz radiante. A su alrededor, la comunidad empezaba a congregarse. Cada rostro reflejaba una mezcla de expectativa y ansiedad. Los murmullos se alzaban en el aire como un eco de las promesas divinas. «Hoy es el día», pensó Enrique, con el corazón palpitante. Mientras la gente se reunía, una calma sobrenatural comenzó a llenar el templo. Era como si el propio cielo estuviera observando, tejiendo cada hilo de su historia en ese mismo instante. Valentina, con su característica energía, se acercó a él y lo miró de manera significativa. «¿Qué crees que encontraremos en el manuscrito?», preguntó, sus ojos brillando con curiosidad. «Las respuestas que hemos estado buscando», respondió él, tratando de sondear su propio corazón. «Y quizás algo más, algo que ni siquiera podemos imaginar». Con la comunidad en pie, Enrique levantó el cristal hacia la luz y dijo en voz alta: «Este cristal es más que un símbolo. Es un recordatorio de que estamos juntos en este viaje, de que cada uno de nosotros tiene un papel en la revelación que estamos por descubrir. Hermanos, hoy nos unimos como nunca antes». Un estruendo de aplausos y gritos de aliento resonó en las paredes del templo. La atmósfera estaba cargada de un poder que parecía brotar de las oraciones y esperanzas de todos. Cada uno tomó un lugar, formando un semicírculo donde el manuscrito reposaba en el altar.
Con manos temblorosas, Enrique abrió el manuscrito, sus ojos recorriendo las primeras páginas. Las palabras parecían brillar, danzando sobre el papel como si ocultaran secretos sagrados. Al leer en voz alta, las frases comenzaron a cobrar vida, cada palabra profunda resonando en su ser. En tiempos de oscuridad, comenzó, mi luz les guiará. En cada prueba los levantaré con alas de águila. La comunidad escuchaba atenta, algunos murmurando amén en cada pausa significativa. Debemos recordar que las pruebas son oportunidades, continuó, mientras sonrisas y lágrimas brotaban. Las palabras parecían tocar las fibras más íntimas de sus almas. Enrique avanzó a una sección que hablaba de la unidad en la diversidad, un llamado a la comunidad a unirse con más fuerza. Los ojos de Valentina se iluminaron cuando escuchó, y donde hay consenso, allí está mi presencia. Miró a sus vecinos, a aquellos quienes habían luchado codo a codo en las últimas pruebas. Su rostro mostraba una resolución renovada. Cada miembro de la congregación compartía un vínculo inexplicable. El aire se volvió eléctrico cuando Enrique llegó a una sección final del capítulo, donde decía que un tiempo de decisiones se acercaba. Pronto se les presentarán dos caminos, el camino de la luz y el de la oscuridad. Elijan sabiamente, porque su elección definirá no solo su futuro, sino el de muchos. Una ansiedad palpable recorrió el templo en ese momento. Sus corazones latían con fuerza, reconociendo la gravedad de cada palabra. Enrique se detuvo, observando a su comunidad. Esto es solo el comienzo. Debemos estar listos. A medida que el tiempo avanza, nuestras elecciones afectarán a muchos, y debemos dejarnos guiar por esa luz. La congregación se miraba entre sí, sabiendo que algo trascendental se estaba gestando. Justo en ese instante, un estruendo resonó fuera del templo. Miradas inquietas se dirigieron hacia la puerta principal. Una sombra oscura se proyectó sobre el umbral, contrastando con la luz que emanaba del interior. «¿Qué es eso?», murmuró alguien, mientras un aire de preocupación se apoderaba de todos. Enrique sintió que el miedo intentaba abrirse camino entre ellos, pero rápidamente recordó las palabras del mensajero. La confianza en el Señor ardía en su pecho. «No temen, saldremos y enfrentaremos lo que venga», exclamó, sintiendo la fuerza de su fe revitalizándose. «Dios ya ha preparado el camino, y lo enfrentaremos juntos». Pero, ¿quién o qué estaba al otro lado? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y la oscuridad no estaba dispuesta a ceder sin luchar. El ruido en la puerta se intensificó, una mezcla de pasos pesados y un viento gélido que parecía querer penetrar la calidez del templo. Enrique, con el corazón latiendo en su pecho, miró a su alrededor. Las miradas de su comunidad eran reflejos de una profunda inquietud, pero en sus ojos había también una chispa de determinación. «Estamos unidos en esto», pensó, y tomó una respiración profunda. Valentina se adelantó, su voz vibrante resaltó en el silencio denso. «Si vamos a enfrentar lo que hay allí, debemos recordar las palabras del manuscrito. La luz nos guiará. Unámonos en oración». En un instante, todos comenzaron a inclinarse, las cabezas bajando en un acto de recogimiento y fe. El aire se llenó de susurros, súplicas y alabanza. Enrique cerró los ojos y se unió a ellos. Las palabras se entrelazaban con la energía que vibraba en el espacio. «Señor, danos valor», decía uno, mientras otro añadía, «fortaleza para lo que venga». Las oraciones eran como olas, subiendo y bajando en un ritmo continuo de esperanza. Fue entonces cuando lo sintieron. Una luz suave, casi palpable, comenzó a iluminar el interior del templo. No era la luz del sol que apenas rozaba las ventanas, era algo más. Un resplandor cálido que parecía abrazar a cada uno de ellos, transformando su ansiedad en paz. Enrique levantó la vista, y su mirada se encontró con los ojos de Valentina, llenos de vida y luz. «La presencia de Dios está aquí», murmuró ella, y todos asintieron en un instante de reconocimiento colectivo. Con renovado coraje, Enrique se acercó a la puerta. A medida que la sombra del exterior se hacía más prominente, sintió un impulso. «No estamos solos, Dios va delante de nosotros», recordó las palabras del manuscrito. La decisión de abrir la puerta era tanto suya como de todos los que lo acompañaban.
Con un movimiento firme, empujó la pesada puerta. Al abrirse, la luz del templo atravesó la oscuridad, revelando una figura alta y envuelta en sombras. Era difícil discernir sus rasgos, pero había algo en su presencia que dejó a todos en suspenso. La comunidad retrocedió un paso, pero Enrique, sintiendo la fuerza de sus hermanos y hermanas a su lado, dio otro paso adelante. «¡Identifícate!», exclamó, su voz resonando con autoridad. La figura, aún cubierta por la sombra, dio un paso hacia la luz. Y los murmullos aumentaron en intensidad. Era un mensajero. Sus ojos brillaban como estrellas en el oscuro cielo. «Vengo en nombre de aquel que es luz y vida», dijo con una voz reverberante que se sintió como un eco en el fondo del alma de todos. «El manuscrito que han encontrado es solo el principio. Ustedes son llamados a ser faros de esperanza en un tiempo de oscuridad. Se enfrentarán a pruebas, sí, pero también a victorias que resonarán en las vidas de muchos». El corazón de Enrique se aceleró. Las profecías están tomando forma. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, su voz firme. El mensajero levantó una mano hacia el templo, señalando el cristal en el altar. «La elección ya ha comenzado. Cada decisión cuenta y debe ser guiada por amor, misericordia y fe. El camino de la luz no es el más fácil, pero es el que lleva a la vida abundante. No se desmayen, pues lo que está por venir cambiará sus corazones y su comunidad». Las palabras del mensajero resonaron en su interior, y una oleada de esperanza invadió el templo. Enrique sintió un ardor en su pecho, una llamada a la acción. «Estamos listos, pero ¿qué caminos se presentarán ante nosotros?», preguntó, su voz resonando con fervor. La figura sonrió, y antes de desvanecerse en la luz, dijo: «La oscuridad se enfrenta con amor. Recen y confíen. Pronto tendrán la respuesta, pero su fe será la luz que guiará el camino». Cuando el mensajero desapareció, el silencio envolvió a todos. La certeza de que estaban en un momento crucial llenó el aire. Cada corazón palpitaba al unísono, unidos en una misión. Enrique miró a su comunidad y con la adrenalina en el alma, supo que algo grandioso estaba por venir. «Juntos avanzaremos», exclamó, mientras el residuo del mensaje vibraba en sus corazones. Sin embargo, su mente permanecía con la inquietud. ¿Cuáles serían los caminos que la oscuridad presentaría? Pero antes de resolver esa pregunta, una nueva luz comenzó a brillar desde dentro del templo, y se sintieron empujados hacia adelante, listos para el desafío. La historia apenas comenzaba a revelarse, y la oscuridad, aún acechante, no les dejaría en paz tan fácilmente. Estaban al borde de un descubrimiento, y los próximos pasos determinarían el destino de todos. ¿Podrán mantener su fe ante lo desconocido que les espera? La luz del templo brillaba intensamente, como si tuviera vida propia, guiando a Enrique y su comunidad hacia un destino que apenas comenzaba a vislumbrarse. El resplandor parecía pulsar, al igual que el corazón de Enrique, que latía desafiante ante lo que estaba por venir. «¿Qué debemos hacer ahora?», Valentina se giró hacia él, su rostro iluminado con un brillo que solo podía ser descrito como divino. Había en sus ojos una mezcla de curiosidad y determinación, una invitación a explorar lo desconocido. «Debemos buscar en el manuscrito», respondió Enrique, recordando las profundas palabras del mensajero. «Es posible que contenga orientaciones sobre los caminos que tendremos que recorrer. Cada página podría ser una revelación». Juntos, la comunidad se acercó al altar, donde el misterioso cristal parecía resplandecer con una luz interior. Enrique se sintió atraído por él como un imán, y al alzarlo, una sacudida de energía recorrió su cuerpo. La sensación era potente, casi como si el cristal le hablara en un lenguaje antiguo y sagrado. Aquí hay un fragmento que dice: «La fe es la brújula en la tormenta», leyó en voz alta. Las palabras resonaron en el aire, tocando cada corazón presente como una melodía familiar.
La fe sería su ancla, un recordatorio constante de que no estaban solos incluso en los momentos más oscuros. ¿Y si esa tormenta se avecina ahora?, preguntó uno de los ancianos, su voz temblorosa pero firme. La oscuridad no duerme. Cada día vemos señales de su presencia. La preocupación era palpable. Sin embargo, Enrique sintió la luz del templo envolverlos, como una manta cálida. El mensajero mencionó que las pruebas van acompañadas de victorias, y eso me hace pensar que debemos estar preparados para unirnos y enfrentar lo que venga. La comunidad se unió en un círculo, tomándose de las manos, formando un lazo de fe y amor. Oremos, sugirió Valentina, su voz resonando clara y fuerte. Pongamos en manos de Dios nuestros temores y nuestros planes. Las oraciones comenzaron a fluir una vez más, cada palabra tejía una red de esperanza. Enrique observaba a su alrededor, notando cómo el temor se desvanecía en el amor compartido. Se levantaron voces apasionadas, unas suaves y otras robustas, pero todas se unían en un mismo clamor. «Estamos listos, Señor, guíanos en este camino», pidió uno de los jóvenes, con la voz llena de fervor. El eco de sus súplicas se intensificó, y la luz del templo parecía responder, vibrando con una energía renovada. Enrique abrió los ojos y vio que cada persona en el círculo brillaba con una luz propia, reflejando la chispa de Dios en sus corazones. «¿Qué caminos tendremos que enfrentar?», murmuró Enrique, casi para sí mismo mientras la angustia de la incertidumbre comenzaba a disolverse en la fe colectiva. La luz del templo, que una vez parecía distante, ahora estaba dentro de ellos, iluminando su camino. No obstante, cuando finalmente parecía que la ansiedad se había disipado, un estruendo resonó en el exterior. El viento sopló con fuerza, y Enrique sintió que la brisa traía consigo un mensaje sombrío. La sombra que antes acechaba comenzaba a acercarse, y con ella la convicción de que la prueba estaba a punto de comenzar. «Debemos prepararnos», exclamó Enrique, sintiendo nuevamente la determinación en su pecho. «El camino no será fácil, pero juntos somos más fuertes. La luz nos guiará, y nuestra fe nos sostendrá». Cuando los murmullos de acuerdo resonaron en el templo, Enrique sintió un nuevo impulso dentro de él. La figura del mensajero aún reverberaba en su mente, y sabía que cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar en esta historia que apenas comenzaba. Pero aún había preguntas flotando en el aire. ¿Qué significaba realmente ser faros de esperanza? ¿Cómo enfrentarían los desafíos que se avecinaban? La tensión crecía, como un gran telón que estaba a punto de levantarse en un escenario donde se jugarían no solo sus vidas, sino el futuro de su comunidad. ¿Serían capaces de permanecer firmes en el camino que se abriría ante ellos? La oscuridad estaba cerca, pero la luz también lo estaba. ¿Podrían sostener la esperanza mientras el miedo se revelaba? El destino de todos pendía de un hilo. Se sentían al borde de un capítulo crucial en su historia sagrada. Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras el viento aullaba afuera, como si los ecos de una tormenta se estuvieran levantando a su alrededor. La comunidad se había aferrado a sí misma, las manos entrelazadas transmitiendo un calor compartido que desafiaba la frialdad del viento. «Debemos recordar que no estamos solos», repitió, como un mantra que resonaba con cada latido de su corazón. Valentina miró a su alrededor, sus ojos brillando con una fe inquebrantable. «¿Qué dice el manuscrito sobre lo que viene?», preguntó, con una voz casi reverente, mientras Enrique sostenía el cristal, aún sintiendo su vibración interna, como si estuviera esperando a ser descifrado. «Aún no he tenido el valor de abrirlo completamente», admitió Enrique, su voz cargada de emoción. «Pero debemos hacerlo ahora. Quizá contenga las respuestas que buscamos». Mientras la comunidad contenía la respiración, Enrique se acercó al altar donde el manuscrito yacía. La textura del papel era suave y antigua, y al abrirlo una luz mística pareció emanar de sus páginas. Cada línea era como un susurro que prometía guía y esperanza. La primera página se iluminó con la frase: «Las pruebas son el fuego en el que se forjan los verdaderos guerreros de la fe». Al leerlo, una oleada de valor llenó el templo. Sus corazones se alinearon rápidamente con la verdad de esas palabras. La fe, pensó Enrique, era una armadura que los protegería contra cualquier adversidad.
¡Qué poderoso mensaje!, exclamó uno de los ancianos, su voz quebrada por la emoción. No podemos dejar que el miedo nos consuma, debemos posicionarnos firmes como un solo cuerpo. Enrique sintió cómo la atmósfera vibraba a su alrededor. Cada persona en el templo comenzó a compartir pequeñas oraciones, afirmaciones de fe que enviaban al cielo como chispas de luz. «Nos levantaremos como uno», dijo Valentina, su voz resonando fuerte ahora. «No importa cuán oscura parezca la noche, somos luz». La luz del templo parecía bailar ante ellos, estimulando la creación de un escudo espiritual que los envolvía. Sin embargo, en ese momento de revelación, la puerta principal del templo se abrió de golpe, dejando entrar un viento helado. A través de la entrada, la sombra de una figura oscura se dibujó, desafiando su paz. «¿Quién eres?», gritó Enrique, su voz llena de autoridad. La figura permaneció en la entrada, inmóvil, como una estatua. «Vengo en representación de lo desconocido», dijo con una voz grave que retumbó como trueno. Un eco oscuro. He llegado para probar su fe. Los corazones de la comunidad laten descompasadamente. La figura se acercó lentamente, y a cada paso la oscuridad parecía extenderse, buscando invadir el templo. Sin embargo, Enrique mantuvo la mirada firme, recordó las palabras del manuscrito y el poder de su unidad. «Señor, danos valor», susurró una voz desde el círculo. El eco de la súplica amplificó el fervor en el ambiente, creando una atmósfera digna de un milagro. Enrique levantó el cristal y apuntó hacia la sombra. «En el nombre de aquel que es luz, nos levantamos ante ti. No temas, porque aquí solo hay fe». La figura parece vacilar, titubeando en su avance. Enrique miró a su comunidad y vio que estaban juntos, alimentando esa fe. Era un desafío directo a la oscuridad que pretendía sembrar dudas entre ellos. El aire estaba cargado de expectativa. ¿Serían capaces de resistir el asalto?, se preguntó Enrique en silencio. La tensión voló sobre ellos, mientras la figura oscura se detuvo, visiblemente afectada por la fuerza de la luz que irradiaba la comunidad. De repente, un nuevo rayo de luz inundó el lugar, iluminando la escena con un resplandor celestial. Enrique sintió una oleada de claridad. «Este es solo el inicio de la batalla», reflexionó, mientras la figura se sumía en un silencio inquietante, como si la fe colectiva hubiera cortado su influencia. La comunidad comenzó a cantar, un himno que resonaba en cada rincón del templo, una desafiante declaración de fe a la oscuridad que los acechaba. Enrique sabía que era solo un paso más, en un camino que prometía ser arduo. Con la certeza en su corazón, se preguntó: ¿qué más revelará el manuscrito? ¿Qué pruebas nos esperarán en este viaje? La luz aún brillaba sobre ellos, pero la sombra estaba cerca. ¿Cómo enfrentarían lo que se avecinaba? Era una incertidumbre que quedaba flotando en el aire. La música se apagó poco a poco, aunque el eco de las notas vibraba en el aire, mezclado con el aliento tenso de la comunidad. Enrique miró a su alrededor, sus ojos se encontraron con los rostros de sus hermanos y hermanas. Todos estaban allí, firmes como rocas, con corazones bombardeados por la incertidumbre, pero con la fe resplandeciendo en cada mirada. «¿Qué vendrá ahora?», preguntó Valentina, su voz temblando con un leve suspiro. Enrique, aún sosteniendo el cristal, se preguntó si las palabras del manuscrito tenían alguna advertencia sobre la sombra que habían enfrentado. Abrió el libro nuevamente, sus dedos temblorosos recorriendo las páginas amarillentas. La luz que emanaba del manuscrito brillaba con intensidad, como si respondiera a sus preguntas. Al voltear la página, una frase capturó su atención profundamente. «El temor es un ladrón que roba la paz de los corazones». Esa verdad caló hondo en él, revelando la lucha entre la duda y la fe que todos llevaban dentro. «No dejemos que el miedo haga nido aquí», proclamó.
Las palabras resonaron en la comunidad, quienes al unísono afirmaron con murmullos de aprobación. La figura oscura, aún presente en la entrada, parecía desvanecerse ligeramente ante la fuerza acumulada de sus oraciones. Enrique pudo sentir cómo la ansiedad se disolvía con cada respiración profunda que tomaba la congregación. Iremos más allá, juntos, continuó, su voz elevarse como un canto de guerra. Nada puede separarnos cuando nos aferramos a la verdad. Con cada palabra pronunciada por Enrique, el cristal comenzó a vibrar más intensamente, como si sintiera la conexión espiritual que unía no solo a la comunidad, sino también a ellos con el Creador. Era un momento sagrado, lleno de poder, donde la fe era palpable en el aire. La figura oscura, cada vez más debilitada, comenzaba a retroceder, confundida por la luz que emanaba de los corazones valientes. De repente, un sonido intenso atravesó la sala. El fúnebre siseo de la figura se volvía una cacofonía de desesperación. «No pueden resistir lo que está por venir», gritó, aunque su voz tembló como un eco lejano. «Las pruebas que enfrentarán son más grandes de lo que imaginan». «Tal vez», respondió Enrique, con un brillo en sus ojos, «pero nuestra fe será mayor. Las pruebas son el sitio donde Dios revela su poder». En ese instante el templo fue iluminado de nuevo, y una luz más intensa brotó desde lo alto, llenando cada rincón. Las velas comenzaron a arder con una llama inusual, y Enrique supo que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. La comunidad se unió en un clamor unánime. «¡Hacia adelante, sin miedo!», cantaron, y la figura empezó a desvanecerse, convertida en sombras que luchaban por no desaparecer. Enrique sentía que el manuscrito, en manos de Dios, era ahora un puente hacia su liberación. Pero, en un giro abrupto, la sombra se alzó una vez más, ahora enorme y oscura, como un monstruo que desafiaba a la luz. «Esto no ha terminado», dijo, su voz resonando como un trueno. «Ustedes han resistido una prueba, pero vendrán más. Recuerden que el verdadero asalto está en su interior». Enrique se sintió golpeado por las palabras, un estremecimiento le recorrió el cuerpo. La realidad de lo que tenían por delante se hizo presente. La comunidad observó en silencio, esperando instrucciones, buscando la manifestación de lo divino que había sido prometida. «Entonces enfrentaremos cada prueba como una comunidad unida», afirmó Enrique con firmeza. Sentía que el manuscrito guardaba más revelaciones esperando ser descubiertas, respuestas a preguntas que ya estaban surgiendo en sus corazones. «La luz traerá claridad, juntos levantaremos el estandarte de la fe». Con un nuevo impulso comenzaron a orar de nuevo, una súplica colectiva que reverberaba, creando una barrera de luz que desafiaba a la oscuridad. Enrique cerró los ojos, sintiendo cómo la presencia de Dios llenaba el lugar, empujando la sombra atrás. Pero, justo cuando la tensión estaba en su clímax, un estruendo reverberó desde el exterior. «¿Qué es eso?», preguntó alguien, asomándose hacia la puerta. La comunidad se quedó en un silencio absoluto, sopesando la incertidumbre. Enrique sintió que el manuscrito aún tenía mucho que revelar en este viaje, y las preguntas flotaban entre ellos. ¿Estaban realmente listos para lo que vendría? ¿Qué nuevas sorpresas se esconderían en las páginas sagradas? El silencio era palpable. La comunidad contenía la respiración, cada corazón palpitar, resonando como un tambor entre las paredes del templo. Enrique, con el manuscrito aún en sus manos, sintió el peso del momento. Cada segundo transcurría como un susurro divino, y la luz que antes abrazaba el templo ahora palpitaba con ansiedad, como un niño expectante. «¿Quién se atreve a perturbar esta sagrada reunión?», preguntó Valentina en un hilo de voz, con un asomo de valentía a pesar de su inquietud. Los ojos de todos estaban fijos en la puerta, esperando la revelación. Enrique decidió dar un paso al frente.
Confiaremos en Dios, sin importar lo que venga, afirmó con determinación. Su voz, fuerte y clara, resonó como un eco de esperanza. Sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe, y un viento fuerte irrumpió, barriendo el aire y haciendo ondear las velas. Las llamas danzaban frenéticamente, llenando el templo con una luz casi cegadora. La figura oscura, que parecía desvanecerse, volvió a manifestarse temporalmente, volviendo más tangible que antes. Era un espectáculo aterrador, pero las miradas firmes en los rostros de la comunidad comenzaron a disipar el miedo. «Regresarán las tormentas que creían superadas», anunció la sombra con un tono de burla. ¿Realmente pueden enfrentarlas? Miren a su alrededor, la oscuridad acecha en cada rincón, crece en el silencio que los rodea. Enrique sintió cómo la incredulidad intentaba hacerse un hueco en su corazón, pero recordó la luz que había visto. «No sé qué vendrá, pero sé que no están solos», proclamó, girándose hacia sus hermanos. «Dios está aquí con nosotros. Nuestra unión es más fuerte que cualquier oscuridad». Poco a poco, el fervor comenzó a crecer en el aire. La comunidad comenzó a murmurar himnos en voz baja, notando que sus voces se entrelazaban, creando un escudo de amor y fe. «En el nombre de Jesús, retrocede», gritó Valentina, y su audacia inspiró a otros. La luz del cristal comenzó a resplandecer con una nueva intensidad, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cada oración pronunciada se sentía como un ladrido contra la sombra, una batalla que se libraba no solo en lo visible, sino también en lo espiritual. A medida que la luz se intensificaba, Enrique notó algo extraño en el manuscrito. Se había abierto en una página diferente. «¡Miren esto!», exclamó, y todos se acercaron, desafiando al miedo con curiosidad. La frase que vieron iluminó el aire. «Las pruebas no son el fin, sino el inicio de una revelación poderosa. A través de la lucha encontrarán armas para la batalla». Los corazones comenzaron a palpitar en anticipación. La sombra, incapaz de soportar la luz, comenzó a ceder su dominio. «Ustedes no saben lo que se atreven a hacer. Lo que se desata hoy no será fácil de contener. La batalla apenas comienza», gritó, su voz resonando. En los muros del templo, Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Realmente comprendían la magnitud de lo que se estaba desatando? Cada miembro de la congregación reflejaba valentía a pesar de los miedos que intentaban atraparles. «Nosotros en Dios seremos más que vencedores», dijo Enrique, mientras el manuscrito brillaba como si las palabras fueran un canto a la luz. Era un momento crítico, un impulso divino que invitaba a la fe a crecer sin límites. Pero aún había una pregunta pendiente, un eco sagrado que flotaba entre ellos. ¿Qué tipo de revelación se desataría de esta lucha por delante? ¿Estaban preparados para las sorpresas que Dios había prometido en su camino? Mientras la oscuridad comenzaba a ser empujada hacia atrás, la comunidad enfrentaba un cambio inevitable, uno que cambiaría sus vidas para siempre. Las respuestas estaban en el siguiente capítulo de este viaje, esperando ser reveladas con cada rayo de luz que emergiera de su fe inquebrantable. El tiempo había llegado. La luz del templo comenzó a brillar con una intensidad deslumbrante, llenando cada rincón del corazón de Enrique y su comunidad, mientras la sombra temblaba al borde. «Estamos aquí para enfrentar la oscuridad con la luz de nuestra fe», dijo Enrique con voz firme. Aquella palabra resonó en cada alma presente, una verdad vibrante que desbordaba confianza. Mientras el manuscrito brillaba frente a ellos, Enrique lo abrió y leyó en voz alta. «Cuando las pruebas se acerquen, clama a mí, y yo te responderé». Las palabras parecían salir de las páginas como un canto poderoso. La congregación sintió que su unidad se fortalecía. Cada oración se elevaba al cielo como una flecha de fe, dirigida a lo alto, y una paz inquebrantable comenzó a llenar el espacio. «No tememos lo que está por venir», exclamó Valentina, con una valentía que desafiaba a la sombra. «La fe debe ser nuestra guía».
Con cada palabra, la luz brillaba más intensamente, pareciendo responder al fervor de su comunidad. La figura oscura, que intentaba infundir miedo, titubea, atrapada en una batalla entre la luz y la oscuridad. Enrique sintió que una chispa de esperanza comenzaba a arder en su corazón. La fe no es la ausencia de miedo, es caminando adelante a pesar de él, dijo. Cada miembro de la congregación, con manos entrelazadas, empezó a proferir afirmaciones de esperanza. Sus voces se unían en un coro de luz. Los ecos de sus oraciones resonaban en cada rincón, empujando la sombra cada vez más atrás. De repente, la figura parece disolverse, y una luz más pura surgió del altar, envolviendo a todos en un manto de resplandor. «¡No estamos solos!», gritó Enrique, sintiendo cómo la energía divina se derramaba sobre ellos. De pronto, el cristal en el altar comenzó a brillar como nunca antes, proyectando destellos en las paredes del templo, creando un ambiente sagrado. «Las tormentas que se avecinan no se comparan con la victoria que nos espera», proclamó otro líder de la comunidad, mientras la angustia se disipaba en la luz. Mientras la sombra comenzaba a retroceder, Enrique comprendió que cada miembro de la comunidad había sido llamado a ser parte de esta batalla. Una conexión espiritual arrolladora los envolvía, y lo que parecía un momento de desesperación se convirtió en un puerto seguro de fe. Enrique se sintió lleno de agradecimiento mientras miraba a los rostros de sus amigos, quienes eran ahora guerreros unidos. «Estamos forjados en las pruebas y forjaremos un camino hacia la victoria», afirmó. Momentos después, una ola de energía atravesó el templo y la sombra finalmente se desvaneció por completo. Enrique pudo sentir cómo la comunidad había superado una barrera, un umbral que los conectaba más que nunca. Las palabras del manuscrito habían cobrado vida y un nuevo capítulo comenzaba. Justo entonces, una voz resonante habló desde el altar. La luz del manuscrito brillaba, revelando un mensaje final. No han enfrentado la batalla en vano. Su fe y unidad han traído consigo una transformación. Sabrán en sus corazones que cada desafío que enfrenten será una oportunidad no solo para ustedes, sino para la comunidad entera. Con lágrimas de alegría y gratitud, los miembros comenzaron a abrazarse. Valentina con toda su frescura sonrió y dijo: «Juntos podemos vencer cualquier cosa». Germinaba en sus corazones un nuevo sentido de propósito y fuerza. Enrique miró hacia el cielo a través de la ventana del templo y exclamó: «Gracias, Señor, por las bendiciones. Que cada acción nuestra sea un testimonio de tu amor y luz». Así, en aquel pequeño pueblo del norte de México, la comunidad no solo había encontrado un milagro de sanación en Valentina, sino que también había descubierto un nuevo sentido de unidad y fortaleza. El manuscrito, un regalo de Dios, les había revelado que cada uno de ellos era un faro de esperanza, con la misión de enfrentar juntos la oscuridad. La historia de Enrique y su comunidad era un testimonio de fe, amor y transformación. No sabían qué otros desafíos les traería el futuro, pero estaban decididos a avanzar con la certeza de que, unidos, podrían enfrentar cualquier sombra que intentara oscurecer su camino. El pueblo brillaba, no solo con luz, sino con la promesa de que la fe nunca se apaga. Y así, el viaje espiritual que habían comenzado se convertiría en relatos que se contarían por generaciones. La luz de su fe nunca dejaría de brillar. Y tú, querido lector, esta historia no termina aquí. Hay muchas más revelaciones divinas esperando ser compartidas. Así que no olvides, necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más corazones sean tocados por estos mensajes. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final que ha impactado tu vida y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte activa de esta comunidad de fe. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos somos luz.